para las infancias, sino también para las adolescencias, como el hermoso trabajo que presentó Mónica Mercadante, que seguramente lo vamos a hablar después, que ella pensó justamente y se detuvo en las adolescencias. Cuando yo presenté mi trabajo, yo hablé del sufrimiento psíquico en los docentes y también hablé del sufrimiento psíquico en los niños y en las niñas debido a la vulneración del derecho al juego. Creo que tenemos que detenernos en ese sufrimiento psíquico, tanto de los docentes como de les niñas, para poder pensar cómo transformar ese malestar que sabemos que están sintiendo esos niños y que están sintiendo esos docentes. Bueno, si pensamos en eso, tenemos por delante un gran desafío. Pensar a los niños como sujetos de derechos y a los docentes también. Y a partir de ahí, creo que vamos a pensar los cambios. Bueno, no quiero extenderme más, porque sé que es muy importante escuchar a los participantes y las participantes que aún no se pudieron presentar y conocer sus expectativas. Así que, bueno, dispuesta a escucharlas y escucharlos. Bueno, Gracias. Gracias, Mirta. Como dijo Mirta, el otro día hubo participantes que no pudieron comentarnos por qué les interesó venir a este espacio, qué es lo que a ellos más les interesa, y después les digo cómo se va a ir armando la reunión de hoy. Los que no habían podido hablar era Florencia, Hugo Mori y Laura, que no sé si llegó. Empezá, Florencia, si querés, o los que quieran. Arranco yo. Bueno, yo todavía no me recibí, tengo 21 años, así que para mí es un placer estar acá. Curso con Adriana yo algunas materias en psicología de la USAL, y bueno, a partir de también todo lo que es esta situación atípica de pandemia en la cual estamos sumergidos hoy, me parece también interesante replantearnos el lugar, no solamente de los docentes, sino yo en particular como futura psicóloga y ustedes quienes hayan recibido en lugar de los profesionales, para ubicar al sujeto, así como decía la compañera, o sea, al niño y al adolescente en un lugar también de comprensión y escucha para esa persona, que no sea aplastarlo ni decirle, bueno, no me gusta usar la palabra adoctrinar, pero quizá esto de que pase tantas horas sentado en una silla, hay niños que no pueden estar atentos o sentados y prestar toda atención ahí, porque quizá tienen otros problemas más corpóreos o otras situaciones. Entonces me parece también interesante, después de esta situación de pandemia, volver a una escuela y que la escuela también sea un espacio diferente, y de igual manera también a los docentes darle un lugar también de escucha, porque también ellos no saben a veces cómo enfrentarse a ciertas situaciones. Y bueno, depende de cada colegio, o sea, hay colegios, la Argentina tiene diversos tipos de escuelas, o sea, hay escuelas rurales, escuelas rancho todavía lamentablemente, hay colegios que son, por ejemplo, en Salta, cuevas, creo que se llaman, o rurales, pero de otra modalidad, en las cuales los docentes por ahí están atendiendo a 7 chicos de diferentes edades, y en los cuales tienen que pasar una semana entera con esos chicos. Entonces también darles un lugar donde se sientan acompañados. Yo creo que el acompañamiento es una base muy importante, y esto que dije también de ser escuchados, de intentar comprenderlos, y sobre todo la empatía también. Flor, un segundo. Mirta, por favor, apaguen los micrófonos los que la tienen prendidos, porque se hace un ruido. No va a salir bien la grabación. Se acopla y no se oye bien, tal cual. Sí. Seguí, Flor, perdóname. Eso, Flor. básicamente, sí, ¿me escuchan bien?
Sí, 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 sí. Básicamente a mí es lo que me dio ganas a estar acá en este espacio y además también sinceramente escucharlas a ustedes y aprender a ustedes porque mi idea es formarme y salir un poco más allá del título universitario, más capacitada y más enriquecida en todo lo que es la escucha y la empatía, creo yo. Gracias, Flor. Bueno, está Liz Milena, algo así, que tampoco habló, y Hugo Mori. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes. Yo llegué a este grupo de la mano de Mirta Iwan, ya que compartimos en el Fórum Infancias y representamos también al Fórum en Apiaba. Me desempeñé siempre como docente en el nivel inicial, soy psicomotricista y estimuladora temprana. Si bien en este momento no estoy trabajando como docente porque hace 2 años me jubilé, pero estoy trabajando en diferentes equipos y en diferentes asociaciones con respecto a la infancia y adolescencias. ¿Por qué acepté participar en este grupo? Porque me parece fundamental que podamos entre todos, profesionales de la educación y profesionales de la salud, poder pensar cómo va a ser la vuelta a clases, cómo va a ser de ahora en más los niños y niñas y adolescentes para transitar su niñez y su adolescencia habiendo pasado tantos meses dentro de una casa y sin tener un intercambio vivencial con sus compañeros. Y quería comentar que estuve leyendo el artículo que nos mandaron de Mónica Mercadante, y hay dos puntos que me llamaron mucho la atención y en los que yo vengo pensando, si bien yo vengo del nivel inicial, pero me preocupa muchísimo el tema de adolescentes. Hay 2 puntos, uno que puso ella, que es la incertidumbre, que es un tema que lo venimos trabajando en el Fórum Infancias, también en la Comisión de Políticas Públicas, porque yo creo que la incertidumbre es lo que nos está, es la palabra de la pandemia, me parece que es la incertidumbre. Y en los adolescentes la incertidumbre creo que es muy grande, porque el adolescente naturalmente necesita estar en contacto con otros adolescentes, con otros pares. Y me parece que es una etapa de la vida que tenemos que pensar los educadores y los profesionales de la salud, cómo acompañarlos. Si bien en la niñez, en la primera infancia, también necesitan de sus pares, pero más necesitan del vínculo afectivo de la familia. Creo que el adolescente lo que necesita es salirse de la familia justamente, ¿no? Poder hacer su vida fuera de lo que es la familia, y en este momento no lo están pudiendo hacer. Por eso, como dije, a pesar de que vengo del nivel inicial, lo que más me gustaría es poder trabajar el tema de cómo ayudar a los adolescentes a transitar esta etapa y a retomar lo que pueda venir en el futuro con el retorno de las clases. Gracias. Hugo Mori. Bueno, mi nombre es Mónica Rodríguez. Hugo Moni es la configuración de no sé qué de la computadora cuando la compré. Nada que ver, Mónica. Bueno, sorpresa, ¿viste? Sorpresa para varios. Yo no lo tenía, pero bueno, nada. No sé es qué una pasó, configuración que me excede. Esto, la verdad, bueno, que no tengo la más mínima idea y aparezco Lo como... cómico es que yo te veía y como soy la que anota y manda las cosas, yo decía, este nombre no lo tengo, qué cosa rara, ¿qué pasó? Bueno, adelante, bienvenida, Mónica. Bueno, me invitó Susana Racinski, la que nos conocemos desde el año pasado a raíz del Fórum de Infancia, que hizo NAPAC. Bueno, yo fui durante 28 años docente de nivel inicial, me jubilé hace 2 años y soy psicóloga recibida en la UBA. Bueno, trabajo con niños, adolescentes y adultos y bueno, me interesa un poco porque si bien yo estoy como un poco alejada de la escuela, pero no dejo de estar en
en contacto al estar trabajando con chicos y adolescentes. Y creo que lo que aparece en los chicos es esta cuestión de no les gusta tener clases por Zoom, ellos quieren ir a la escuela, quieren estar con sus pares, y en cuanto a los adolescentes, lo que más rescato es estas cuestiones de la incertidumbre y el encierro. Y de tanto encierro aparecen como estas cuestiones un poco de tinte fóbico, de no querer salir por temor al contagio. Bueno, conozco a 2 colegas y amigas, a Silvia y a Gladys, así que bueno, estoy contenta de compartir con ellas este espacio. Gracias, Mónica. Bueno, Laura no sé si llegó y recién entró, que me parece que ya habló, a ver. No, a Laura no la veo, Susi. No, entró yo no me presenté, soy Gladys. Gladys, Vale, creo que vale. falta, ¿no? Claro. Vayan presentándose, chicas y chicos, Bueno. porque también hay hombres. Bueno, yo soy Gladys López, soy docente del nivel inicial, aún estoy ejerciendo, no ya en contacto con los chicos, sino soy vicedirectora en la zona de Barracas, la Boca Barracas. Bueno, trabajo gran parte del día de esto y a su vez soy psicóloga, soy licenciada, me recibí en la UBA con Hugo Moni. Así que bueno, nos conocimos ahí, y Alice, que nos encontramos, fue directora mía. Así que bueno, como que uno se va encontrando. Así que ejerzo de las 2 profesiones, las 2 me gustan. La psicología la conocí después y me dedico bastante. Así que cuando termino la escuela, trabajo de psicóloga. Atiendo niños, adultos y adolescentes. En este momento adolescentes no estoy atendiendo, pero sí niños. Y bueno, en parte comparto lo que comentaba Liz, ¿no? De cómo va a ser esta nueva escuela, ya que en este momento estoy dentro de la escuela, y bueno, todas estas inquietudes que nos surgen a los docentes y a las familias también, ¿no? Cómo esperarlos, cómo abordarlos, y siendo el nivel inicial un nivel que la distancia social no existe. Entonces como que es difícil pensar una nueva escuela desde ese lugar. Y así, bueno, y como psicóloga estoy viendo también a 3 niños en este momento, lo cual también se nota este cansancio de la cuarentena y no ganas de ponerse a hacer tareas, no ganas de hacer un Zoom, como decía Mónica, pero bueno, desde mi lugar lo voy trabajando en la medida que puedo y con ayuda también de las familias, ¿no? Así que bueno, eso. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más no se presentó? ¿Todos se presentaron? Me parece que todos Diana los... Rebón. Diana Rebón quiere hablar, Susi. Levantó la mano Diana. Diana Sí, Rebón, Susi. Mariana, ¿quién? Diana Rebón. Ah, Diana. Bueno, Levantó Diana y la después mano Mariana. Diana. Sí, bueno, a ver. ¿Diana? ¿Dónde está Diana? Acá. Ah, Bueno, yo entré a este grupo a través de Alicia Atman, que fue mi primer supervisora, la conocí en un curso y fue mi primer supervisora cuando me recibí. Trabajé mucho en provincia, con escuelas, con maestras, con los niños. Trabajé mucho con niños, ¿sí? Ahora no estoy trabajando con niños, tengo adolescentes en tratamiento, pero tengo un proyecto con 2 compañeras para volver a reflotar el trabajo que hacíamos en provincia. Yo trabajaba en una sala de primeros auxilios y trabajábamos mucho con la comunidad. Por eso me acerqué a este grupo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y quería hablar algo, Mariana.
No, te estaba comentando que estaba Diana levantando la mano. Ah, bien. Yo ya me había presentado, no sé si quieren. Bueno, sí. Bueno, les cuento un poquito lo que estuvimos trabajando nosotros, teniendo en cuenta 3 disparadores que tuvimos, que son los objetivos que manifestamos en la primera reunión con ustedes, el escrito de la doctora Mónica Mercante, y el programa del sábado que hice yo, que estuvo el testimonio de los niños, de muy chiquitos y de adolescentes. Teniendo en cuenta estos 3 disparadores, vimos que se repetían en los 3 disparadores la necesidad del aprendizaje creativo dentro de la escuela. Todo esto que hablan los chicos del aburrimiento, de cómo necesitan hacer otras cosas. No voy a poner simplemente los significantes para no perder tiempo. Los aprendizajes creativos dentro de la escuela. La importancia de los amigos, de sus pares. Es decir, cómo trabajar en forma grupal con distintas técnicas de escucha y de expresión. El juego, no solo como recreación, sino cómo enseñar y aprender jugando desde el inconsciente de los agentes de la educación. Y después el otro tema fue evaluación. Esos fueron los temas que se vieron, los que más se vieron en los 3 disparadores, fueron, que acá también lo dijeron, el tema de los amigos, el tema de trabajar en grupo, el tema de cómo va a ser para que sea creativo y que no sea aburrido. Yo las dejo a todos a que puedan manifestar qué otros temas, porque da para mucho, pero en los encuentros que tenemos no vamos a poder trabajar todos los temas. Porque una de las cosas que también estuvimos viendo, que en cada tema de estos que yo dije, de los que ustedes quieran, se va a trabajar. ¿Qué es lo que está en este momento? Ejemplo, ¿cómo se está trabajando con los adolescentes? Vamos a suponer lo que surgió ahora. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora y qué es lo que se debería hacer con la realidad que tenemos en nuestras escuelas? Con los espacios, con los tiempos, con todo. Es decir, que siempre vamos a tomar lo que es en este momento y cómo tendría que ser. Bueno, ahora los dejo hablar a todos. Es decir, que cada uno, si quieren agregar otros temas, les digo lo que más o menos fueron los indicadores, los significantes que más se repitieron en estos 3 disparadores. Bueno, las escuchamos. Bueno, yo levanté la mano porque otro tema que me parece, hay 2 temas que me parecen importantes resaltar. Uno es el agobio del docente, también. Y esta situación de cambio, ¿no? El agobio y el cambio sería un tema. Y otro tema que me parece importante resaltar está relacionado con que cada escuela conforma un sistema y tiene una subcultura. No en todas las escuelas pasa lo mismo, ¿no? Ya sea públicas, privadas, y se dan distintos tipos de situaciones, circunstancias, fenómenos. Bueno, hasta ahí. Bien. A ver si puedo decir algo. Escuchamos. Sí, no sé qué. Sí, Mónica. ¿Cuál Mónica? Somos varias Mónicas. Sí, Mónica habló, ahora le toca a la otra. Disculpa los cambios de apellido que te hacemos. No, simplemente es un agregado a lo que están comentando, que por supuesto coincido plenamente, pero como consideramos que acá estamos en reuniones de APA, un espacio de salud, ¿no? De salud mental, por supuesto, eso es lo que intentamos promover, que también sería importante que nos empezar a pensar una concepción de salud integral, que está pensada, está dicha, pero seguramente podemos encontrar en este contexto otras variables que no estén tan difundidas o tan remanidas. Y partir de una concepción de salud nos ayuda a todos a ubicarnos, ¿no? En lo que va a ser nuestro
objeto de investigación, por así decirlo, o de estudio. No sé. Bueno. Sí. Entonces, ¿alguien quiere hablar? Chicas, es un espacio para expresar ideas y después escribirlas. Silvia. Claro. Bueno, yo lo que quería comentar, escuchaba recién a Susana con los ejes, como que sintetizaron que van a ser como los motores para este debate. Y lo que pensaba cuando la escuchaba, yo trabajo en el área de educación especial, ¿no? Que en la ciudad. Y el área de educación especial siempre está como interpelando a la escuela primaria común en este caso, ¿no? Porque justamente nosotros estamos como tratando de incluir a esos niños que están fuera de la escuela, los que deambulan, los que salen del aula porque no toleran un ritmo de atención como el resto, los que necesitan jugar o aprender de otra manera. Entonces, a partir de estos niños, empezamos a pensar la escuela, pero como un todo, no solo para estos niños, para todos. Vamos como interviniendo para que haya un cambio en el grado y a su vez en la escuela. Es decir, la intervención por ahí es más institucional que, es decir, a partir de disparadores, que son esos niñitos molestos, como que la escuela los va expulsando porque no sabe qué hacer con ellos. En realidad, a nosotros nos moviliza pensar una escuela diferente y que antes de la pandemia ya venía siendo como obsoleta, que era un poco lo que decía, ¿no? Una escuela donde los tiempos, que yo no creo que se trate de cuestiones económicas, sobre todo, bueno, hablo desde la escuela pública, a mí me parece que simplemente habría como que redistribuir espacios y tiempos. De hecho, participé de un proyecto que se hizo piloto en una escuela integral interdisciplinaria, que depende del área especial. Ahí, bueno, las matrículas son un poco más acotadas, pero se hizo un cambio realmente en la mirada de la institución, y se llevó a cabo esto que un poco les decía, las aulas talleres, donde en realidad las aulas están estáticas, digamos, y tematizadas. Por ejemplo, un aula donde es alfabetización 1, por ejemplo, y otra que es alfabetización 2, y otra que es el aula de matemática y el aula de ciencias, que es un laboratorio, un verdadero laboratorio en realidad, y donde los chicos van rotando por esas aulas tematizadas, más allá de los grados en una escuela integral, no sé cómo sería en una escuela común, y realmente aprenden interactuando con el objeto de estudio, a través del juego, y realmente aprenden de otra manera, y de una manera donde nadie se siente frustrado, y donde se respeta la trayectoria de cada chico, y donde en realidad no hace falta crearle ningún tipo de adaptación a nadie, porque todos con esa modalidad tienen lugar, y tienen, es decir, está el que se destaca en el taller de música, o de arte, de plástica, y está el que se destaca en ciencias, y está el que se destaca en matemática, y todos en algo son alumnos exitosos. No sé si se entiende. Entonces, un poco a partir de este proyecto que se puso en práctica, pensamos que así deberían ser en realidad todas las escuelas comunes, no solo las integrales. Totalmente de acuerdo. Por eso totalmente viene mi interés por este tema, porque digo, qué oportunidad esta pandemia, que pese a que es tristísimo lo que está pasando, qué oportunidad para no volver a la misma escuela, donde decíamos la otra vez también, donde un recreo son 5 minutos, los chicos salen, se golpean, vuelven con moretones, chichones, más agitados que antes, todos salen al mismo tiempo, después de un toque de timbre. Es una escuela totalmente que quedó en el tiempo. Entonces, bueno, el disparador fue esto. Como siempre estamos interpelando a la escuela desde especial, bueno, gracias, Silvia. Mucho este Mónica tema. Gruppi quiere hablar. Sí, bueno, yo quería también decirle algo a Silvia, Susana, después. Pero, perdón,
Me parece que, a ver si les parece, que todas hablen y después el debate o la conversación, ¿no? No, pero no iba a hablar largo, le iba a decir, iba a decir, bueno, está bien. Iba a decir simplemente que ese eje nosotros también lo pensamos, el de redistribuir tiempo y espacio. Es un eje que estaba escrito en nuestra andamiaje, digamos. Así que muy bueno que lo hayas traído, nada más. Sí, Mónica Gruppi. Me perdí, Mónica Gruppi. Eso, Mónica Gruppi. Y después, perdón, un segundo, Mónica, porque estoy tratando de leer los chats y de... Mónica Mercadante también dice que ella dijo algo de la salud, que me parece importante tomarlo desde otro punto, no para debatirlo ahora, sino después como para definir un poco más lo de salud integral, ¿sí? Bueno, a ver, Mónica Gruppi. Me parece que había levantado la mano Mónica. Mónica. No, Mónica se fue, dijo que se tenía que retirar. Bueno, me pedía, bueno, está bien. Bueno. Me gustaría decir algo, Susana. Florencia, ¿vos querías hablar? Sí, quería hablar yo. Vale, vale. Perdón, Hilda te está marcando y después yo también. Bueno. Que pensando también en base a lo que escribió Freud sobre la psicología del colegial en 1914, pero hoy, o sea, con otros conceptos y con un colegio totalmente diferente, donde los niños también y adolescentes son diferentes, pensando esto de que, a ver, es el primer vínculo, o uno de los primeros vínculos hacia la exogamia, estos docentes que representan para estos niños, para estos adolescentes, en base también a lo que decía Mónica y pensando también en, por ejemplo, los colegios Waldorf, yo creo que el colegio tradicional inclusive aplaca las condiciones o las potencialidades de los niños y los frustra, cuando en realidad en vez de premiarlos sobre ciertas aptitudes, en ciertas cosas le dicen vos no podés hacer esto y no los fortalecen. Y yo creo que eso es algo muy importante, porque por ejemplo algo que yo recuerdo de mi colegio, que no fue hace mucho, inclusive yo tengo un hermanito que tiene 11 años, y algo que me decía ayer era que, por ejemplo, las maestras comparan a veces un curso con otros, dicen los de primero se portan mejor, pensando que esto obviamente no lo hacen con mala intención y pensando que quizá les pueda ayudar al niño o al adolescente a ser mejor o ser de otra manera, cuando en realidad los aplaca sus potencialidades o el animarse también a escuchar. Y me parece, por ejemplo, dependiendo de la etapa en la cual el sujeto se encuentre, por ejemplo, en primaria, a los primeros tiempos, por ejemplo, primer grado, trabajar todo esto con lo kinético, con los movimientos que por ahí un niño de 6, 7 años necesita más, un poco más así, o sea, con talleres, con otras cosas, aprendamos matemática, bueno, vayamos al patio del colegio y hagamos, no sé, una rayuela y aprendamos a sumar desde otra manera, más allá del concepto. Total, el concepto después va a venir y lo van a aprender, pero todo esto de jugar, obviamente dependiendo de la edad en la que se encuentren para que no se aburran, también es importante que se aprenda a jugar y a otros espacios vinculares, ya que tomando lo que dice Freud, esos ¿cómo se llama? Esos compañeros, esos pares son la representación también de nuestros hermanos, y esos docentes es la proyección en algún punto de nuestros padres y madres, entonces también como ese sentimiento es tan grande, no es lo mismo un docente universitario que un docente de secundaria o de primaria, la cercanía es totalmente diferente. Trabajar con esto, que es algo muy bueno que se da en lo vincular, y potencializar al niño y adolescente. A mí me parece interesante eso. Mariana Hilda. Sí, yo lo que he estado pensando es que como que había que inaugurar de alguna manera la vuelta, porque en realidad no es la vuelta a lo que ya había. O sea, ni los docentes, ni los padres, ni los chicos, nada va a ser igual. Ya está todo modificado, entonces tenemos que repensar cómo va a ser y cómo se va a inaugurar esta vuelta.
a qué volvemos, ¿no? Y lo que yo pensaba era también el tema de trabajar con la comunidad educativa, ¿no? Tramar escuela para padres o trabajar con otros y con los padres también, porque es como que a todos nos pasó, o sea, y los padres participaron mucho en esta época. Entonces creo que es importante, ¿viste?, que armemos de verdad, ¿viste?, la famosa comunidad educativa, donde no siempre se trabajaba antes con la comunidad educativa, pero que ahora yo creo que está más facilitada por todo el tema de todo el trabajo y todo lo que pasaron durante este tiempo. Yo tengo un pacientito, por ejemplo, que no tiene 8 años, no tiene Zoom con el colegio, recién ahora van a empezar porque no tenían docente, digamos, y el padre era el que se ocupaba de mandar los cuadernillos que mandaba el colegio y de enseñarle lo que decía el cuadernillo, y bueno, así hay millones de casos. Y después lo otro que estaba pensando es que tenemos que trabajar con los docentes también, por todo el tema de lo que decían por acá, o sea, coincido con mucho de lo que se dijo por acá, ¿no? O sea, los docentes, es cierto, están agotados, están sin recursos, están estresados, o sea, uno habla siempre de la gente que está trabajando en primera línea en el tema salud, pero bueno, los docentes son la primera línea de prevención, digamos, más allá de los contenidos que tienen que dar, ¿no? Y bueno, y después vamos a tener que, esto que estamos hablando, ¿no? Elegir qué contenidos nuevos, cómo, etcétera. Nada más. Bueno, Hilda, y después está Liz Muslera también. Está sin sonido, Hilda. Hilda. Para colaborar a la tormenta de ideas, porque creo que nos tenemos que animar a esta tormenta de ideas, porque hay una incertidumbre total y una extrañeza a cómo se van a retomar las clases. Entonces yo las venía escuchando y realmente como para seguir sumando a la tormenta de ideas, partiendo de ese concepto de salud integral que mencionó Mónica Mercadante, ¿no? Es decir, son preguntas abiertas, ¿no? Yo me preguntaba cómo hacer para que el colegio no vuelva a ser un depósito, ¿no?, de chicos donde no hay ninguna cuesta la interconexión con los padres. ¿Cómo hacer para que ese pedacito de, entre comillas, autoridad que pueden haber recuperado los padres, algunos contentos, otros más o menos, y otros agotados y de mala gana, pero hay un pedacito de autoridad en la transmisión a los hijos, que a mí me gustaría como dice, un cachito de idea, como decía Balano, ese pedacito, a ver si se puede rescatar ese pedacito de interacción de los adultos con sus hijos para empoderarlos un poco y que no estén tan afuera y tan al margen, ¿no?, de todo, pensando en un concepto de salud integral como para aprovechar algo de este desastre, digamos, que por supuesto estamos viviendo, pero que al mismo tiempo que nosotros estamos viendo como todo, ¿no?, aspectos tremendamente negativos como el duelo global y la aflicción por las pérdidas humanas, y al mismo tiempo ver, bueno, ¿qué pasa para que haya algo de un cambio en el sentido de la evolución? Entonces pensé, ¿cómo hacer para que esta especie de... Yo tengo un trabajo que se llama adulticidios, ¿no?, donde están eliminados los padres, digamos, en su vínculo con los hijos, no solo por la tecnología, ¿no?, sino por la comunidad misma que los desautoriza. Entonces pensaba eso, así como para aportar a la tormenta. Lo otro, pensaba, digamos, un poco el modelo de algunas escuelas de provincia o escuelas, como dijeron, de rancho, ¿no?, donde están los chicos de todas las edades, y hay chicos con dificultades de aprendizaje,
o con déficit evidente, que están integrados con los otros y los otros los ayudan y colaboran. No sé, lo estoy tirando como para complejizar aún más lo que estamos viendo, ¿no? La importancia de esas aulas tematizadas, donde cada uno se sienta que hace en lo que más le gusta y puede ahí desplegar todo su potencial. Esto lo dice, me acuerdo en un artículo García Márquez, que dice que aconseja a los padres a que cuanto más chiquitos son los chicos y manifiestan una especie de vocación, de deseo de algo, hay que intensificar en eso, no hay que mostrarle todas las posibilidades, porque eso tiene más que ver con una sociedad de consumo, que cuanto más consumís, entonces más feliz vas a ser. Entonces él decía, si se puede detectar que al niño le gusta tal cosa, bueno, llevarlo por ese camino y intensificarlo. Yo he tenido mucha pelea con esto cuando lo planteo, ¿no? Y no, que pruebe todo y después elija, que sepa todo, no, tematizarlo, porque eso va reforzando, donde va sintiendo, digamos, su autoestima en lo que más le gusta. Por ejemplo, García Márquez tiene un artículo muy lindo que si lo encuentro, voy a ver si lo aporto, ¿no? Pensando en la concepción de salud integral, teniendo en cuenta, por supuesto, el agobio del docente, que es muy grande, no solamente de los padres, sino de los docentes, tenemos algo a favor también. Tenemos que pensar que la pandemia trajo que es importante los espacios abiertos, y los chicos les encantan los espacios abiertos, y cuanto más abiertos mejor, para armar aprendizajes a partir del juego con el cuerpo, ¿no? Como por ahí dijeron, una rayuela, es decir, porque eso va a ser necesario. Justamente se huye de los lugares cerrados. Está bien que el invierno es otra cuestión, pero bueno, los chicos corren, se mueven mucho, son los que menos sienten frío, o sea que esto también es algo para pensar. La educación y el educar jugando en un espacio abierto. Perdonen si mi intención no es cerrar, ¿no? Sino partir de todos los tan valiosos aportes que hizo cada uno, ¿no? Es decir, desde la salud integral, la comunidad, que los chicos están agotados del Zoom, ¿no? Que en el nivel inicial la distancia social no existe, es muy difícil de imponer, de los diálogos con los niños y los adolescentes. El otro día un adolescente me dijo, bueno, que extrañaba mucho a sus amigos, pero que en realidad nunca se imaginó que en esta época de cuarentena iba a ser más lo que le gusta y lo que quiere y menos lo que no le gusta. Que eso lo sorprendió, porque tiene más tiempo para hacer lo que le gusta, ¿no? Es decir, es una posibilidad también. Ahora, claro, todo esto hace un cambio muy grande, pero bueno, yo me meto en la tormenta de ideas para seguir pensando y quiero subrayar esa importancia del espacio abierto y de abrirnos a otras formas de transmitir el aprendizaje, ¿no? Es decir, y también de aceptar que desde muy temprano los chicos ya tienen sus orientaciones y que no es necesario exponerlos a que hoy le toca música, mañana pintura, el otro día danza, el otro día esto, porque tiene que conocer todo. Yo tiro esto, aunque evidentemente habrá muchos pensamientos en contra, ¿no? Pero resulta que le gusta bailar todo el tiempo, resulta que le gusta dibujar, resulta que le gusta la música todo el tiempo. Claro, es más raro encontrar uno que le gusta hacer cuentas todo el tiempo, pero por ahí arma un juego matemático que lo necesita para la compu, es decir, bueno, no quiero ocupar más tiempo porque me gusta mucho escucharlas. Está Liz, está Juan Carlos Salvador, que escribió, pero me parece que sería importante escucharlo, aparte de lo que escribió. Y después está Mónica Mercadante, que quiere aportar algo también. Así que Liz, en orden, sí. Comenzamos. Bueno, yo creo que varios puntos que fui anotando a medida que los iba escuchando a todos. Yo por ahí tengo la idea un poco diferente. Todos
están diciendo que el regreso a la escuela va a ser diferente, que la escuela va a cambiar, que con todo esto que vivimos seguramente va a tener que ser una dinámica diferente. Yo lo que creo es que, y por lo que voy viendo de cómo se está trabajando a través de las diferentes plataformas y de lo que están teniendo los chicos, primero que el agobio no es solamente de los docentes, sino que hay un gran agobio por parte de todos los estudiantes, ¿sí? Y lo que veo es que seguimos con la idea de homogeneizar. Yo no veo que se respete los tiempos de los alumnos, que la escuela vaya a ser heterogénea, porque es muy difícil tener un curso donde vamos a respetar las ideas y los deseos de cada uno de los alumnos. Entonces me parece que esto sería algo que tendríamos que ponerlo en discusión. Me parece que tendríamos que tratar de que realmente la escuela sea heterogénea, no que siempre se tienda a lo homogéneo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la vuelta a la escuela tenemos que considerar algo que esto lo hemos hablado también en nuestras reuniones del fórum con Mirta, el duelo. Muchas familias han perdido seres cercanos, seres queridos, y esos chicos que vuelvan, esos docentes que vuelvan, esos auxiliares, todos los que trabajen en las escuelas no van a volver del mismo modo que se fueron antes del 19 de marzo. Así no hayan perdido a nadie, tampoco se va a volver del mismo modo desde lo psíquico y desde lo emocional. Entonces me parece, por eso cuando Mónica dijo de tener que plantear un objeto de estudio, creo que tenemos que determinar a ver con qué tipo de persona, ya sea el docente o quien trabaje en la escuela, con qué perfil nos vamos a encontrar, porque no es lo mismo al 17 de marzo, que fue creo que el último día que se fue a la escuela, a lo que sea cuando se regrese. Y por otro lado, que estaban comentando alguien dijo del depósito de niños, y sin querer meterme en ningún tipo de color político, yo creo que lo que se está tratando de hacer ahora con las escuelas para que sirvan para los alumnos que no tienen conectividad es un depósito. Realmente es un depósito, porque si nosotros no vamos a cuidar la salud de cada uno de nuestros chicos y de las familias que tengan que acompañar a esos chicos a la escuela, porque aparte dieron a entender que podían ir quienes quisieran para poder conectarse, se ha dicho también que así las mujeres podían salir a trabajar para poder servir en las escuelas. Me parece que esto es algo que también tenemos que considerar y tenemos que tratar de hacer algún planteo al respecto. No vale todo, no vale todo. Hay que cuidar a nuestros chicos, hay que cuidar a nuestros adolescentes, y me parece que nosotros en un espacio como el que estamos armando podemos llegar a pensar en algo para que el regreso a la escuela sea lo menos traumático posible y lo menos homogéneo posible, porque cada uno ha tenido una vivencia de esta pandemia y de esta cuarentena muy diferente. Bueno, había dicho Juan Carlos Salvador, si querés hablar. Hola. Sí, no, Juan Carlos. No más Sí. que había encontrado en 2 pacientes adolescentes, yo disculpas porque no soy docente, pero sí algunos pacientitos me han planteado pues la situación, bueno, primero mostrar el enojo que sienten, el hecho de tener que llevar ciertas clases o ciertos contenidos que ellos no comprenden, pues para qué les va a servir, más que todo se refieren en la vida o más adelante. Entonces, tal vez de pensar un poco esa parte de cómo orientar o cómo guiar al estudiante para que pueda entender y comprender esto que se le está enseñando, o sea, en qué le va a servir de una manera práctica, pues, en la vida. Más que todo eso quería plantear. Gracias. Gracias. Mónica Mercadante. Sí, no, más que nada había escuchado por la ponencia de Hilda y de Liz, y me parecieron
muy interesantes y quiero aunarlas, por así decir. En cuanto a lo que planteaba Hilda de cómo volver a esas escuelas donde pueda haber quizás en los niños mayor expresividad, mayor espacios, no sé, de movimiento y otro tipo de aprendizajes, podemos pensar cuáles son los recursos reales, tanto humanos como institucionales, que tienen las escuelas. Algunos hay, faltan muchísimos, pero algunos hay, y quizás potencializar lo que sí existe, me parece importantísimo. Yo conozco bastante, porque ahí trabajé mucho como psicóloga, fundamentalmente el área de ciudad de las escuelas técnicas, y recursos humanos no faltan. Por suerte hay profesionales psicólogos insertos en todas las escuelas, son 40 escuelas y son 100 profesionales psicólogos, eso nos da una pauta de, digamos, de con qué recurso importantísimo contamos en ese sentido. Muchas horas destinadas también a los proyectos de los docentes, pero eso pasa en una muestra, que son las escuelas técnicas en ciudad. O sea, todo lo tenemos que pensar, y ahí coincido plenamente con Liz, de manera jurisdiccional. Las regiones son muy distintas, no podemos homogeneizar en una escuela rural lo que está pasando en una escuela técnica de ciudad, porque son dos mundos totalmente diferentes, con recursos humanos diferentes. Así que también hay que empezar a diferenciar esto, ¿no? Para que la educación se vaya corriendo de este lugar de homogeneización, que yo creo que muchas veces se confunde con inclusión, y no es lo mismo. La inclusión es otra cosa. La inclusión tiene que ser abierta, por supuesto, para todos los chicos de todos los rincones del país, y los recursos materiales deberían llegar a todos. Pero incluir no es homogeneizar, y me parece que es una idea a tener en cuenta de acuerdo a lo que dijo la compañera, ¿no es cierto? Y bueno, retomando un poco lo que decía Hilda, yo creo que lo que queremos lograr es que el chico aprenda a aprender, salir de esa urgencia de dar contenidos y contenidos, tiene que aprender a aprender. Somos profesionales, nosotros sabemos que si nos hubiéramos quedado con los conocimientos, muchos que ya tenemos más años transitados, que aprendimos en la universidad, estaríamos totalmente fuera de foco ahora. Es enseñar a que aprendan. Y esto de las aulas temáticas, yo sé que hay escuelas que han hecho ese proyecto, pero el tema está que tiene que haber un acompañamiento de las autoridades, de las supervisiones. Si no, el docente solo, por sí solo, tampoco no tiene mucha posibilidad de hacer cambios. Puede hacer algunos cambios en su grupo, en su aula, pero no a nivel institucional, por supuesto. Perdón, Mónica, la idea es trabajar con pareja pedagógica, eso me olvidé de decirlo. Cada aula de estas tematizadas estaría con una pareja pedagógica, sería lo ideal, porque el docente está muy solo además. Y siempre otra mirada ayuda un montón para el aprendizaje. Entonces las parejas pedagógicas son fundamentales también. Sí, hay algunos proyectos o escuelas que pueden tener ese recurso y otras que no. Es difícil, pero sería ideal. Hoy día, por supuesto, que trabajar por lo menos 2 docentes sería interesantísimo. Pero bueno, que sería muy interesante poder trabajar de a 2 docentes con un grupo, por conformar parejas pedagógicas, se han hecho proyectos. Pero bueno, el tema es sostener esas cosas. Yo a veces veo que las escuelas tienen muchas ganas, pero es sostener eso en el tiempo. Y si no lo sostienen, seguramente será porque falta un acompañamiento. Ahí también podemos entrar nosotros como profesionales de la salud con algún instrumento que favorezca ese acompañamiento. Creo, no sé, o por ahí es un poco utópico lo que planteo, no sé. Mónica Rodríguez, y después si quieren Adriana, Mirta y Marta y yo, para poder ver cuál es la opinión de las que no hablaron. Mónica, vos. Se pueda después de Mónica, o no sé quién sigue, después quería decir algo de lo que estaba comentando. Mónica.
aportando un poco lo que había dicho Silvia en cuanto a los talleres, yo siempre trabajé en la provincia de Buenos Aires, en nivel inicial y en secundaria. La implementación de talleres fue un intento en jardín, porque todo dependía de la gestión, de las autoridades de las instituciones que apoyaban y no apoyaban este tipo de modalidad. Era muy interesante porque además los nenes más chiquitos con los de otra sala interactuaban, intercambiaban, arte, las distintas modalidades que tenía el jardín. Pero esto duró muy poco, porque algunos lo aceptaban y otros no. Y otra cuestión que quería resaltar son las desigualdades. No es lo mismo concurrir a una escuela pública que una escuela privada en la provincia de Buenos Aires. Hay escuelas donde no hay espacios, y esto yo lo pienso, porque si me remito al lugar donde yo trabajaba en mis últimos años como docente, donde las aulas eran de 3x3, y la cantidad de niños que tenían que estar en el aula eran 17, creo que hoy sería imposible si los chicos necesitan aislamiento. O sea que no sé cómo volverían estos nenes a cursar en ese jardín. Y los accesos a la tecnología. No son iguales para todos, por eso lo que aportaba Liz de esto de volver a la escuela en la capital, no sé cómo lo implementarían en la provincia de Buenos Aires. Hay lugares que sí se podría y quizás hay otros lugares que sería muy difícil. Y en cuanto a los espacios abiertos, sí, creo que los chicos cuando salen del jardín lo que más extrañan es el jugar en la escuela primaria. Cuando vienen de visita al jardín, dicen, y los juegos, y los juegos, o sea, los juegos del parque. Porque en la escuela primaria no hay, no existe. Es como también decía Silvia, ¿no? Esto de salir corriendo 5 minutos, atropellarse y no tener espacio para nada. Así que bueno, me parece que tenemos mucho trabajo por hacer. Nada más. Bueno, Adriana, ¿vos querías? Aquí estoy. Quería comentar de lo que habían dicho Liz y Mónica, que Mónica retomó también, esto de la heterogeneidad, ¿no? Porque tendría que ser heterogéneo lo que se brinda desde la escuela para poder lograr nivelar las diferencias que las hay, para que cada uno tenga su oportunidad y su vocación y su gusto, como decía Hilda, y no lo que se realiza, que con esto de homogeneizar, palabra que se utiliza, que si se homogeneiza, lo único que se hace es reproducir las diferencias, en vez de dar oportunidad para que el que puede menos logre más, en interacción también con sus compañeros, con los que mejor pueden producir, con el que mejor puede tener un saber también para transmitirlo por las diferentes situaciones familiares también, de donde, o zonas, como decían recién, las diferencias de donde cada chico o cultura viene, ¿no? Eso quería agregar, que me parecía importantísimo verlo, ese tema. ¿Marta? ¿O Mirta? No sé. Bueno, yo pensaba, en principio quería, con respecto al tema de la homogeneización, pasa ahí que hay todo un tema histórico. Las escuelas de Sarmiento, las primeras escuelas, fueron hechas con el objetivo de educar al ciudadano. Entonces, había que buscar justamente homogeneizar, porque teníamos inmigraciones de distintas partes del mundo y el objetivo era homogeneizar. También a partir de ahí el tema del guardapolvo blanco también, ¿no? Uniformar, homogeneizar. Lilita. Pero bueno, por lo tanto, el trabajo que hay que hacer es un trabajo de deconstrucción, que estoy de acuerdo que hay que hacerlo, pero cuesta mucho porque se viene reproduciendo esta piedra básica. A mí lo que me interesa es rescatar
rescatar la idea de Silvia. Yo trabajé durante 20 años con talleres, viajé por todo el país trabajando, implementando algo que se llamaba el aula taller, que fue una propuesta pedagógica emanada del Ministerio de Educación. Hicimos experiencias fantásticas, o sea, trabajábamos en un taller, yo trabajaba en un taller vivenciando el taller que tiene la idea de construcción y muy parecido a lo que Tonucci dice de laboratorio, ¿no? Y bueno, ahí justamente surgieron experiencias fantásticas. Tengo docentes que aún me escriben, que siguen trabajando el aula taller. Creo que las escuelas secundarias o enseñanza media, como muestra Mónica Mercadante, creo que están dentro de las enseñanzas medias, las enseñanzas medias, las que más se aproximan a esto de trabajar en taller son las escuelas técnicas, porque realmente trabajan muchas horas en talleres los chicos, y por eso realmente creo que son mucho más interesantes de pronto que los bachilleratos, donde de pronto un bachillerato con orientación en química no tiene laboratorio, no se puede creer esto. Conozco escuelas de bachilleratos con orientación en físico-química que los chicos durante todo el periodo de esa especialización no pueden ir al laboratorio porque no está armado el laboratorio en la escuela. Es tremendo eso. Y por otro lado, rescato lo de Silvia. Siempre, hasta escribí un artículo sobre el tema de la educación inicial que trabaja con rincones. Si no hay tiempo o no hay espacio para trabajar en cada aula, armar un aula temática, las jardineras se las arreglan para armar algo muy importante, que es la ronda de intercambio. Los chicos llegan, se sientan en una ronda, se saludan y acto seguido cada uno puede tomar la palabra y contar cómo se siente, cómo le fue el fin de semana. Rescato el conversatorio que hace toda maestra jardinera en educación inicial y lo propongo para una escuela diferente, en primaria y en media. Es fundamental darse esos 40 minutos al inicio del día para saber cómo vinieron estos chicos, cómo llegan mis alumnos. Eso por un lado. Y lo otro que rescato de la educación inicial es los rincones. La docente se organiza en rincones y los chicos se eligen a qué rincón quiere ir ese día, sea el de literatura, sea el de carpintería, sea el de plástica, sea el de dramatización. Imagínense con qué poco podríamos cambiar la escuela. Nada más. Perdóname, pero está Mónica que se tiene que ir y que quiere hablar algo, y después está Marta y, espera que ahora se me fue, pero otra persona más que me pone un nuevo mensaje. Así que bueno, ¿quién dije primero que se iba? Espera. Está también Dafne Schulfis, que también quiere hablar. A ver, bueno, de las que nombré, chicas, empiece la que quiera, porque después falta Marta, yo y Hilda. A ver, Dafne, ¿querías decir algo? Que me está poniendo hace rato. Dafne. Hola, ¿qué tal? No levanté la mano, quería hacer una pregunta muy precisa. Quería hacer una pregunta muy precisa, que es cómo se está dando, una pregunta casi fáctica, cómo se está dando la educación pública
en Honduras y en Argentina. O sea, ¿por qué Bien. medios? Bien. ¿Tú quieres contar algo de Honduras? No, Juan Carlos es de Honduras. Yo No, ya quería sé, sí. Sí. Sí, sí, No, ya yo sé que soy Juan de Carlos... Lima, Bien. de Perú, y quería contar algo muy, muy chiquitito, ¿no? Bueno, Lo sí, que, sí, por eso hace rato que estás, pero sí, no podía. sí, Sí, te lo que pasa escuchamos. es que, la educación está siendo muy difícil para escuelas públicas. Está siendo muy, muy compleja porque primero se abrió perdón, estaba sin video. Primero se ha abierto el programa Aprendo en Casa, en donde se dan vía televisión, la televisión nacional, contenidos diferentes, 1 hora para primaria al día, 1 hora para secundaria al día, vía televisión por el canal nacional. Y también se transmite por radio. Entonces, para las regiones en donde no pueda alcanzar electricidad o algo así, por radio es posible. Y luego los maestros, una tía con la que vivo es maestra de una escuela pública y otra es maestra de una escuela privada, y las diferencias son abismales. Los maestros de la escuela pública se comunican por WhatsApp, no video, no videollamada, no, WhatsApp mensaje con los chicos si es que no se conectan, y a veces dictan las clases vía WhatsApp. Entonces, claro, se puede trabajar por Classroom y una serie de aplicaciones en Lima, pero hay otros lugares donde eso no es posible. Y ha habido muchos problemas logísticos, como que iban a llegar cuadernos en físico, pero por temas logísticos del Estado no han llegado cuadernos en físico a ciertas regiones del país. Entonces, la comunicación de un niño es por radio, ¿no? Con la falta de estimulación visual, y por WhatsApp, así, chat, así es como se comunica. O sea, esos son como los recursos que están, a diferencia, por supuesto, de muchos colegios en Lima que usan, no sé, Zoom educativo, con muchísimos otros recursos, ¿no? Por eso preguntaba cómo es que se estaban dando las clases en otras realidades, ¿no? Me interesaba eso. Vale. Gracias. Gracias. Marta Lagos. Abra el micrófono porque habla sola. Marta. Abrir el micrófono. Gracias, Mariana, porque si no hablas... No, yo termino, yo cierro, Susana. Que hable Adrián y habla vos. Bueno, acá hay Hilda, si quiere otros mensajes, ¿no? Que bueno, que con respecto a la evaluación, con respecto, digamos, a los espacios en las escuelas, bueno, hay distintos temas. Yo voy a ser muy breve para dejarla a Marta. A mí me parece que, como dice también acá, creo que Marta Mercadante, que coincido, en que lo importante, cada tema se necesita mucho, pero yo la escuchaba a Silvia, yo también trabajé en escuelas especiales, y yo creo que un poco el modelo que ella puso, como en las escuelas comunes, en las escuelas no diferenciadas, como en las escuelas secundarias, o sea, en todos los niveles, me parece que tenemos que dar, como dice Mónica Mercadante, como un marco de referencia como grupo. Es decir, porque todas decimos, y yo estoy de acuerdo, en que tenemos que tener en cuenta la singularidad. No podemos homogeneizar, pero sí que en la cabeza, en el inconsciente del docente, del director, de la familia, por supuesto que hay que tener en cuenta la familia en relación a la institución. ¿Y qué pasa cuando no está el apoyo de la familia o de la institución? ¿Cómo hacemos, que es más complicado? Pero sí tener en el inconsciente que tienen que ser aprendizajes que den placer. Todos dijeron lo mismo, 100 los rincones de jardín, como dijo Hilda, cada uno no ponerle clase de música, sino que cada uno vaya donde sienta que puede ir y que le gusta. También se habló de la importancia de la estrategia, de las distintas técnicas grupales. Los chicos no quieren volver, sea en escuela especial o no. Yo creo que los conceptos
valen para todos los niveles de enseñanza, con las características, porque también, como me ha pasado a mí en Clarence, un lugar que está a 100 kilómetros de Necochea, y cuando me fui, las madres me decían, acá los chicos cazan los pajaritos y eso es lo que comen. ¿Cómo podemos hacer? Y también se podía trabajar, es decir, cada situación, pero creo que es importante tener los conceptos, es decir, ¿desde dónde? Que a lo mejor como grupo, para seguir profundizando esto lo dice Mónica también, como por ahí poder dar ciertos instrumentos, ciertos marcos de referencias a nivel de las instituciones educativas, ¿no es cierto? ¿Qué podemos nosotros como agentes de salud y de educación? Marta. Bueno, coincido con todos los planteamientos que han hecho acerca de la escuela, de los deseos que tenemos todas las que hemos transitado por las aulas, ya sea como profesionales o docentes, de esta escuela diferente. Creo que en eso hay una coincidencia absoluta, con algunas pequeñas diferencias en las propuestas, pero creo que fundamentalmente estamos con un objetivo común. Lo que yo, digamos, estuve pensando es que, bueno, la escuela primero es un lugar tradicionalmente de transmisión de conocimientos, esto hablando desde un aspecto más macro, y aparte es un lugar de producción de subjetividades, que es tomando un poco el aspecto, digamos, de un sujeto más integral. Pero también, para, digamos, que tenga una cierta viabilidad estas ideas, está dentro de la escuela de un momento histórico, político, social y económico. Y esto es lo que nos va también a determinar un poco las acciones a seguir. En este sentido, yo voy a tomar una palabra que me gustó mucho de Mónica, ya que me dediqué a analizar bastante su escrito. Ella usa las primeras veces. Yo creo que también estamos hoy en momentos de primeras veces. Desde la pandemia, todos los que estamos acá, es la primera vez que pasamos una pandemia, es la primera vez que hay estos cambios en la escuela, de pasar de una educación presencial a online. Todo esto se produjo por primera vez, y esto, por ser primera vez y por desconocimiento, produce lo que apareció en muchas de nosotras, es el tema de la incertidumbre. Entonces, la propuesta, digamos, que yo creo que para que, digamos, este grupo pueda producir algo que, digamos, tenga una cierta trascendencia y no quede como inmanencia grupal, es pensar, bueno, algunos temas específicos, que es un poco lo que propone Susana al comienzo, y con esos temas profundizar y elevar una propuesta. Creo que vale, y vale que tenga como eje, como también lo mencionó Susana, que piensen, yo no creo, a ver, voy a hacer un paréntesis, corchetes, llaves, hablando de matemáticas, que me parece que no hay un binarismo ya en esta complejidad, tomando la idea de Edgar Morin. Ya no podemos tomar la escuela y analizar todas sus problemáticas con el o, con la preposición o. Hoy es y, por eso es tan complejo. Por eso nos encontramos ante tantos incógnitas y tantos interrogantes. Tampoco hay una anterior a la pandemia y la pospandemia. Primero, no podemos saberlo, realmente hoy no, pero sí que no va a estar, digamos, desaparecida la escuela anterior, y tampoco va a haber una escuela nueva pospandemia. Entonces, por esta misma complejidad es que nos veremos forzados a elaborar marcos teóricos que posiblemente algunos van a tener una cierta repercusión a nivel, digamos, trascendente, y otros tal vez van a quedar como expresiones de deseo nuestras. Pero me parece que vale. ¿Por qué lo digo que vale cada escrito, como inició Mónica Mercadante, y que propongo a todos los integrantes hacerlo? Porque yo traslado la experiencia personal. Yo trabajé, fui coordinadora de una escuela de provincia de internado,
Y en esa escuela no podíamos derivar los chicos a ningún tipo de tratamiento. Hacíamos las intervenciones dentro de la escuela, que no es lo habitual en las escuelas, solamente en los hogares. Entonces, ¿qué pasaba? Si nosotros nos enfrentábamos con que esa pequeña intervención no iba a producir cambios o no iba a dejar marca, nos íbamos a sentir muy frustradas. Yo creo que todo lo que digamos, todo lo que dejemos escrito, ya sea en este lugar o en otros, como aparece acá gente de Fórum Infancia, es importante, porque van a ser los discursos, y ahí me adhiero a Foucault, el que posiblemente cambien las prácticas. Esto me parece que es lo que quería transmitirle. Así que les propongo, escriban, como inició esta cadena de escritos, y se lo agradezco, Mónica, gracias, Mónica Mercadante, se lo agradezco, que también todos podamos hacerlo. Cuando terminemos y leamos o nos socialicemos todas con los escritos, ya sea de Perú, de Honduras, de Argentina, del interior o de la capital, yo creo que nos vamos a sentir bien. Bueno, esto es todo lo que quiero decir. Le dejo el lugar a Adriana y a Susana, no sé si querés cerrar vos. Me parece que quería hablar Hilda y quería hablar Florencia Maguirre. Chicas, bueno. Perdón, quería decirles chao, pero tengo a las 7 una reunión sí o sí. Chao, Mariana. Mariana, ¿querés decir algo? Lo único que yo había puesto escrito ahí, por si lo querían ver, era que, bueno, que justamente por toda esta heterogeneidad, cada escuela iba a tener que poder armar su propia identidad de cómo va a resolver el problema. Nosotros le podemos dar, digamos, ayudarlas a pensar, pero cada una va a resolver en sí misma cómo sale de esta situación. Les dejo un beso grande. Bueno, Mariana. Bueno, yo quería decir algo, Susana, cortito, en base a lo que trajeron, para que no se nos olvide, no caiga, ¿no? Digamos, no se vuelve, ¿cómo nos cambia un mundo que cambia? Esto hay que reconocerlo, y nos reclama más aire, ¿no? Espacios abiertos, espacios de juego, para lograr la transmisión y para lograr también la construcción de la subjetividad, que es lo que a mí, como psicoanalista, a mí me preocupa, y tomaría algo de lo que dijeron, que te dijeron muchas cosas valiosas, pero yo, granito de arena, aportaría a tener en cuenta el estado de aflicción global y de duelo que está en todos los estratos psicológicos, políticos, económicos, geográficos de todo el mundo. Es decir, los chicos todo esto lo perciben, y que tengamos el valor de hablar, ¿no? De hablar de este cambio, de hablar de los duelos, de acuerdo a la edad de cada chico, ¿no? Pero no evitar hablar, digamos, del estado de aflicción que trae la cantidad de muertes, porque todo esto los chicos lo escuchan, y van a recibir chicos de todas las clases sociales, agobiados, asustados, con temores, inconfesos muchas veces de lo que estamos viviendo. Entonces es importante como adultos poder contener este estado de aflicción, poder contener, digamos, la fragilidad y la vulnerabilidad del humano, no negándolo, nada más. No sé cómo, pero tenerlo presente. Adriana. Una cosita quería agregar a lo que dice Hilda, porque viene justo a cuento, que estoy atendiendo antes de venir a la reunión. Y un pacientito me decía, bueno, veíamos qué quería hacer, qué íbamos a hacer, o si quería conversar, le ofrecía el espacio. Tiene 9 años. Y me dice, ¿qué le parece si yo le cuento qué me fue pasando esta semana? Y usted, a ver, dígame, ¿cómo estuvo? La necesidad de hablar, o sea, me pareció maravilloso, es un dulce, pero la necesidad de hablar de lo que nos pasa, lo que está diciendo Hilda, que tienen los chicos, ¿no? Los chicos chiquitos, antes que jugar, dijo, vamos jugando, pero
¿cómo le fue a usted? Cuénteme primero, y después me contaba él las cosas que le habían ido pasando, qué pudo hacer, qué no pudo hacer, si está agobiado porque le manda muchas tareas y tiene que escribir mucho, y por ahí el encierro y se le junta. Bueno, pero esto, una criatura de 9 años, o sea, la importancia, la necesidad que tiene no solo de hablar de sí, él quería saber cómo había sido también mi transcurso, ¿no? ¿Qué nos pasa? Yo creo que Hilda dijo algo muy importante, que me parece que todas lo sienten, todos lo sienten, que justamente cuando se vuelva a la escuela es muy importante el trabajo grupal, donde los chicos se sientan escuchados y no tengan miedo a hablar de lo que sienten y de lo que pasaron. También las familias. Eso es fundamental, poder sentirse escuchado como queremos que también escucharnos entre nosotros, ¿no? Es decir, poder escuchar el miedo a la muerte, no tenerle miedo a escuchar el miedo a la muerte, por ejemplo. No tener miedo a escuchar lo que te digan, ¿no? Es decir, porque los chicos pueden decir muchas cosas que a lo mejor nosotros no nos imaginamos. Y también las familias y los docentes, todos, toda la sociedad. Entonces creo que lo más importante, como vos decías, es no desmentir, no negar la realidad, pero no tener miedo, porque eso nos va a ayudar a sentirnos mejor entre todos. ¿Quién más quiere decir algo? Porque ya... Me tengo que ir, perdón. Sí. Hasta luego. Próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Me retiro. Les digo para la próxima, escriban. Las que llegaron un poquito más tarde. Yo desde las 5:15 voy a estar para que puedan ir entrando y empezar a tiempo, para aprovechar más la hora y media, ¿sí? Susi, había quedado Florencia, que quería decir algo. Florencia quería decir algo, levantaba la manito. Florencia, a ver. Hacé cortito, Flor, hacé cortito. Que me parece genial la juventud. Hacé cortito. A ver, yo hablo desde mis 21 años y desde lo que fui leyendo, pero justo este fin de semana estaba leyendo un libro que se llama Desde el Jardín, que hicieron una película, creo, muy vieja, de los años 70, por ahí, o sea, para mí. Y me parecía importante traer una reflexión en cuanto, bueno, esto no sé si alguien lo leyó o vio la película, con Peter Sellers, creo que es la película. Bueno. Sí, por lo menos yo la vi, sí. Bueno, en cuanto a esta película, en cuanto lo que dice Frank del sentido, esto trasladarlo a los colegios, yo creo que es algo muy importante, sobre todo los adolescentes que por ahí se sienten medio obnubilados en cuanto a qué es el sentido, y encima en cuarto año o tercero, depende de dónde estén, tienen que elegir un bachiller o una tecnicatura o lo que sea, y darle de alguna manera un sentido, donde ellos puedan encontrar un sentido. ¿Para qué? ¿A dónde van? ¿No? ¿Hacia dónde van? ¿Para qué me sirve aprender todo esto tan abstracto que aprendemos? Y con esto que todos ustedes decían de, bueno, un taller, algo que, bueno, chicos, estos lo van a aprender, esto sirve para esto, por ahí, no sé, en primaria se me ocurre aprender a sumar, como dije, lo de la rayuela, también yendo al kiosco, decir, bueno, no sé, aprendemos a hacer algo, o como sea, o con billetitos de mentira, hacer juegos con una lotería, otra cosa, pero además sobre todo el sentido de la vida, porque realmente es algo que se pierde y que hoy en día con todo esto de la virtualidad, de la hiperglobalización inclusive, se van perdiendo esto de, bueno, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Yo qué quiero ser? ¿Qué voy a hacer? Pero como algo profundo, no como algo de que me dicen, ¿el deseo es mío o el deseo está trazado por otro? Que siempre es, ¿no? Pero digo, está muy, ¿no? Muy ahí encapsulado. Un planteo no solo escolar, sino existencial, hiciste, Florencia. Pero bueno, te digo que responder todo eso y plantear todo eso es una tarea titánica. Pero bueno, vamos a tratar de pensar. Yo les propongo que escriban. Me parece que es fundamental. Creo que las ideas empiezan a tener forma cuando se escribe. Eso soy muy partidaria. Así que les propongo que escriban y que manden y socialicen lo que escriben por mail o por WhatsApp. Y eso va a ser también tema como fue el disparador de la doctora Mercadante. De esta forma vamos a ir armando nuestra historia, vamos a ir historizándonos, como dice Piero Lañé.
Bueno, les doy un beso grande a todas y las espero y las esperamos, porque somos muchas, el próximo lunes. Un beso grande, chao. Chao. Un beso grande, chicas, un placer, un gusto, y gracias por todo para pensar juntas, muy lindo, gracias. ¿Todo bien, Susi? A ver, no tengo que apagar nada, ¿no? Estaba esperando a que se vayan. Porque así queda grabado. Exacto, exacto. Ahora sí. Ahora apago. Claro, ahora sí, para que te mande el mail Zoom, ¿no es cierto? Sí. Dale, Bueno. y después me lo mandas. Chao, genia. Chao.